Este es el ejercicio que vamos a resolver, ¿listo? El primero. Yo ya lo tengo resuelto, está bien explicadito ahí todo, ¿no? Lo vamos a ir viendo, ¿no? Dice, determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B, ¿no? Aquí corresponde A mayúscula y B mayúscula para el circuito mostrado en la figura. Toda vez, ¿no es cierto?, que a ustedes le indiquen calcular una resistencia equivalente, tienen que indicarle, digamos, entre qué puntos, ¿no? Siempre. En este caso, ¿no es cierto?, cuánto es la resistencia total que hay entre los puntos A y B. Ahí están indicados los puntos A y B, ¿no? Todas las resistencias que aparecen aquí, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, todas valen lo mismo, o sea, 1 kilo ohm. ¿Sí? Entonces, uno siempre tiene que echarle una mirada general al circuito para ir descubriendo, digamos, algunas características de este circuito, ¿no? Por ejemplo, tenemos el punto A allí, ¿no? Tenemos el punto A. Y si nos vamos directamente por el camino 1, me faltó algo aquí. Pero aquí lo vamos haciendo, ¿listo? Ya. Entonces, este punto que está aquí, donde termina R2, aquí es D, ¿no? Si ustedes observan esos dos puntos A y D, este es el punto D, ese que está allí, ¿no? Tenemos dos caminos. Un camino 1 que va por arriba, ¿no? Está indicado ahí, ¿no es cierto? Ese conductor 1 no tiene resistencia. Y el otro camino es irse de A a D a través de las resistencias R1 y R2, ¿no? Entonces, si la corriente sale de A y va hacia D, tiene dos opciones: irse por el camino 1 o irse por el camino a través de R1 y R2, ¿no? Pero las corrientes, ¿no?, siempre, ¿no es cierto?, van a tratar de irse, digamos, por el camino que no tiene resistencia, ¿no? Entonces, si la corriente entrara por A, seguiría fundamentalmente el camino 1 para llegar a D, saltándose R1 y R2. Se va toda por el 1. Así entonces, ¿no es cierto?, como el camino 1 o el conductor 1 que está arriba, ¿no? Está indicado allí, ese camino 1 no tiene resistencia. La diferencia de potencial entre los puntos A y D es 0. Eso por la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm dice que B igual I por R. Pero como el conductor 1 tiene resistencia 0, la diferencia de potencial entre A y D es 0. ¿Listo? Eso significa que los puntos A y D están al mismo potencial. Bien. Después, ¿no es cierto?, podremos hacer lo mismo pensando
en los puntos B, y esto que voy a marcar ahora que está aquí, ¿no? ¿Ve? Lo mismo los puntos B y C. B y C. Tenemos lo mismo, podemos ir de B a C a través de las resistencias R4 y R5 o bien a través del camino 2. Son dos alternativas. O nos vamos de B a C por el camino 2 o nos vamos de B a C por el camino que pasa por R4 y R5. Como el camino 2 es un conductor sin resistencia, cuando se dibuja solamente una línea, significa que no tiene resistencia, ¿no? Tiene resistencia cero, ¿no? Al igual que en el caso 1, ¿no? La corriente que sale de B se va a ir directamente a C por el camino 2 y no a través de la resistencia. Ahora, este camino 2, ¿no es cierto?, tiene resistencia nula, su resistencia es cero. Entonces, por la ley de Ohm, que dice que B igual I por R, diferencia de potencial o voltaje igual I por R, si R es cero, no hay diferencia de potencial. Así entonces, los puntos B y C están al mismo potencial, o sea, son puntos equipotenciales, ¿no? Por lo tanto, entonces, A y D están al mismo potencial, B y C están al mismo potencial. ¿Y eso qué significa? Como A y D están al mismo potencial, ¿no es cierto?, R1 y R2 están en paralelo. Como B y C están al mismo potencial, R4 y R5 están en paralelo. Ya, quiero preguntar si acaso les queda claro eso, sí o no. ¿Está clara la explicación de por qué R1 y R2 están en paralelo, R4 y R5 también están en paralelo? ¿Alguien podría responder esto? Bien. A ver, veamos si acaso hay alguna respuesta. Entonces, A y D, puntos equipotenciales, B y C, puntos equipotenciales. R1 y R2 están en paralelo entre sí, R4 y R5 también están en paralelo entre sí. ¿Listo? La resistencia equivalente entre R1 y R2 es 1 partido por R igual 1 partido por 1 más 1 partido por 1, R igual 0,5 ohm. Lo mismo, de forma similar, entonces, calculamos la resistencia equivalente entre R4 y R5. Se obtiene R igual también 0,5, estos son kilo ohm, sí, kilo ohm. Pero además, ¿no?, si ustedes se fijan, ¿no?, aquí, las resistencias R6 y R7. El voltaje entre A y B es B a B, pero A y D están al mismo potencial, B y C están al mismo potencial. Por lo tanto, la diferencia de potencial B a B es la misma diferencia de potencial B de C. ¿Listo? Eso porque A y D tienen la misma cantidad de volt,
B y C tienen la misma cantidad de pol. Por lo tanto, la diferencia de potencial para R7 y para R6 es la misma. De esta manera, entonces, R7 y R6, como están al mismo potencial, están en paralelo, ¿no? Y calculamos entonces la resistencia equivalente entre R6 y R7, que nos da otra vez 0,5 kilo ohm. Entonces ahora el circuito nos queda de esta manera. ¿Ve? Ahí. Ahí están los puntos A y B, y ahí están las resistencias equivalentes a los demás, ¿no? Así quedó reducido el circuito. Las resistencias A, B, C. ¿Y cuáles son A, B, C? Esta que está aquí arriba, ¿no? ¿No? La de 0,5 kilo ohm, que está a la derecha de AA, la B, que es de 1 kilo ohm, la C, que es de 0,5 kilo ohm. Esas tres están en serie, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente de esas tres, ¿no?, es simplemente 0,5 más 1 más 0,5, 2 kilo ohm. Y estas tres nos dan una resistencia de 2 kilo ohm, la que a su vez está en paralelo con la resistencia que hay entre A y B, que es 0,5 ohm. Entonces, ¿ve?, estas tres que están aquí, esta A, B y C, nos dan lugar a una sola. Esta, la A, la B y la C, que vale 2 kilo ohm. Y esa de 2 kilo ohm está en paralelo con la de 0,5 kilo ohm. Entonces, ¿no es cierto?, 1 partido por R igual 1 partido por 0,5 más 1 partido por 2 igual 5 medios, ¿no? Lo que nos hizo entonces que la R total, ¿no?, la R total vale 0,4 ohm. Es la respuesta final del ejercicio, ¿no? Esa es la resistencia entonces total de todo de toda esta parte. Veamos un segundo ejemplo, también de cálculo de resistencia. Ejercicio 2, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el ejemplo anterior? ¿Hay alguna duda sobre el ejercicio anterior? ¿Ninguna? No, correcto. Vamos a esta ahora. Dice, determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B para el circuito mostrado en la figura. Ahí está el circuito, ¿eh? Es un conjunto grande de resistencias, ¿no? Vamos a bajar un poquito, ¿no? Vamos a agrandar un poco más esta figura. Ya, por ahí. Veamos cómo resolver este ejercicio, ¿no? Aquí hay parte por parte, hay que ir haciéndolo parte por parte, ¿listo? Hay que ir descubriendo, digamos, las partes del circuito en las cuales las resistencias pudieran estar en serie o en paralelo, ¿sí? Y así los vamos a ir reduciendo de a poco, ¿no? Comenzamos, por ejemplo, con las resistencias de 5 ohm, ¿no?, y las de 15 ohm. ¿Ven? La de 5 ohm y la de 15 ohm, obviamente esas dos están en serie.
Si uno traza un camino de donde empieza la de 5, ¿no? Por ese mismo camino sigue a través de la de 15 ohm. Hay un solo recorrido, ¿no? Mediante un solo recorrido a través de una sola línea cruzamos la de 5 ohm y la de 15 ohm. Así entonces, ¿no?, la resistencia equivalente entre la de 5 ohm y la de 15 ohm es 20 ohm, porque hay que sumarla. 5 más 15 nos da 20 ohm. Esta resistencia de 20 ohm, ¿no?, que es la que reemplaza a la de 5 y a la de 15, obviamente está en paralelo con la de 60, ¿no? Están en paralelo. Así que la de 5 y la de 15, uno la reemplaza por una sola de 20 ohm, y esa de 20 ohm está en paralelo con la de 60 ohm. Eso porque los extremos de la de 20 y la de 60 son los mismos, ¿ves? Entonces hay que calcular la resistencia equivalente entre la de 20 y la de 60, ¿no? Hacemos el cálculo, ¿no? 1 partido por 20 más 1 partido por 60, hacemos la suma, invertimos, ¿no? Y la resistencia equivalente de estas, es 15 ohm. Así entonces, resumiendo, la de 5 y la de 15 nos da una de 20, ¿no? Y esa de 20 con esa de 60 en paralelo nos da una de 15, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, la de 5, la de 15 y la de 60, esas tres, ¿no?, se resumen en una sola, ¿no? Uno puede hacer lo mismo, lo siguiente, borrar la de 5 kilo, la de 5 ohm, borrar esa de 5 ohm, borrar esta de 15 ohm, y aquí en lugar de poner 60 ohm, escribir, ¿no es cierto?, 15 ohm. Donde está 60 ohm, poner 15 ohm. Eso es lo que uno puede ir haciendo en el dibujo, ¿no? Borrar esta de 5 ohm, borrar la de 15 ohm, y aquí en la de 60 ohm, escribir solamente, en lugar de 60, escribir 15 ohm, ¿no? Esta de 15 ohm, ¿no?, que parte de aquí arriba, pasa por acá, llega aquí y se da vuelta hacia el otro lado. Esa de 15 ohm y esta de 10 ohm están en serie. ¿Listo? Así entonces, ¿no?, esta de 15 ohm y la de 10 ohm, ¿no?, como están en serie, nos dan una resistencia equivalente de 25 ohm. 10 más 15 nos da 25. Por lo tanto, entonces, la de 5, la de 15, la de 60 y la 10, todas estas cuatro resistencias que están al lado derecho, ¿no?, nos dan en total 25 ohm. Así que uno puede borrar todas esas, borrar la de 5, la de 15, la de 60 y la de 10, ¿no es cierto? Y reemplazar todo eso entre esos mismos puntos, ¿no?, por una total de 25 ohm. Ahora, si uno se fija en la que está arriba, lo dejamos hasta ahí nomás mientras tanto. Si uno se fija en la 3 y la de 6, estas dos, las de que están arriba, esas dos también están en paralelo. ¿Listo? Como la de 3 y la de 6 están en paralelo, podemos calcular su resistencia equivalente. 1/3 más 1/6, hacemos la suma, invertimos y eso nos da 2 ohm. Entonces, esta de 3 y esta de 6 nos da una total de 2 ohm. Todas estas que están acá las reemplazamos por una sola de 25 ohm. Veamos cómo nos queda el circuito ahora. Ah, ya se lo tengo aquí. Ahí está, ¿ves? Así nos queda ahora. La de 3 y la de 6 arriba queda reducida a una de 2 ohm. Y todo lo que está al derecho nos queda una de 25 ohm. Así se ha reducido el circuito. Ahora, observando este circuito, ¿no?,
¿no es cierto? Esta combinación, vemos que las de 25 y 75 están en paralelo, ¿no? Si calculamos la resistencia equivalente para 75 y 25, eso nos va a dar 75 cuartos. Hay que hacer 1 partido por 75 más 1 partido por 25, sumar y después invertir. Le va a dar 75 cuartos. Esta de 75 cuartos que reemplaza a la de 75 y la de 25 queda en serie con la de 11.25, que es la que está aquí abajito, ¿ves? Entonces 75 y 25, lo que hay que hacer aquí es borrar 25, con borrar esta de 25, sacarla, y aquí está, en lugar de poner 75, poner simplemente, ¿no es cierto?, 75 cuartos, ¿no? Y esta de 75 cuartos está en serie con la de 11.25, que está aquí abajo. ¿Está? Sumamos entonces, ¿no? Sumamos entonces 75 cuartos más 11,25 y eso nos va a dar 30 ohms. Así que aquí ya no tenemos esta de 25 y estas dos, ya sabemos cuánto nos da, 75 cuartos, ¿no? Y esa con esta nos da 30. Entonces, entre este punto superior y este punto inferior, aquí hay una sola de 30. Esta de 30 que reemplaza a la de 11.25, a la de 75 y a la de 25, está en paralelo con la de 20. Entonces hay que hacer 1 partido por 30 más 1 partido por 20, sumar y después invertir, ¿no? Eso nos va a dar 12 ohms. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno aquí? Lo siguiente: borrar, eliminar esta de 11.25, eliminar esta de 75, eliminar la de 25, y aquí en lugar de poner 20, ¿no es cierto?, ¿no?, poner, qué sé yo, 12. 12 ohms. Es mantener la de 20, pero en lugar de ponerle 20 ohms, se le pone 12 ohms. Y esta, que está aquí, en diagonal, y que vale 12 ohms, está en serie con la de 2 ohms. Lo que nos da 14 ohms. Así entonces, la de 2, la de 20, la de 11.25, la de 75 y la de 25 es equivalente a una sola resistencia de 14 ohms. Por lo tanto, entre este punto que está aquí arriba y este punto que está abajo, entre estos dos puntos de arriba y abajo, ya tenemos la de 26 y la de 14. Tenemos dos en paralelo. Profe, Dígame. de 75 cuartos, el abajo 11,25, Sí, hay que sumarlo, ¿no? claro, que están en serie. ¿Y cuánto da? 30. 30. Ay, sí. Y esa de 30 es la que está en paralelo con la de 20. Y eso ¿Sí? es con Y es uno partido en... 30 más 1 partido en 20. Ya. Lo suma y después lo invierte. Ese es el procedimiento. Esa es la que le da 12 ohms. 1 partido por 30 más 1 partido por 20, hace la suma, después invierte, le va a dar 20, le da 12 ohms. Entonces acá
¿Eso qué significa? Que uno puede eliminar esta de 25, la borra la de 25, borra la de 75, borra la de 1125, y esta que está aquí de 20 ohm, en lugar de ponerle 20 ohm, le pone 12 ohm. Entonces, esta de 12 ohm, que reemplaza la de 20, está en serie con la de 2 ohm. Ponete aquí arriba. Eso nos da 14 ohm. Entonces, todas las resistencias, las de 2 ohm, las de 20, la de 1125, la de 75, la de 25, nos dan en total una sola resistencia de 14 ohm. O sea, entre este punto que está aquí arriba y este punto que está aquí abajo, hay dos resistencias, una de 26 y al ladito otra de 14 ohm. Eso están en paralelo. En este caso lo puedo hacer así mejor. Para ser más claro, ¿ve? Entre los puntos 6D tenemos la de 26 ohm, ¿listo? Pero todas las otras que están al lado, todas las otras, la de 2, la de 20, la de 1125, la de 75 y la de 25, todas esas equivalen a una sola de 14 ohm. Y esos 14 ohm también están entre C y D, aquí, entre ese punto C y D. Y esa de 14 ohm, que no está dibujada aquí, está en paralelo con la de 26. ¿Ve? Así entonces, ¿no? La de 14 ohm en paralelo con la de 26, ¿no? Buscamos la resistencia equivalente. 1 partido por 14 más 1 partido por 26. Un 14avo más un 26avo. Sumamos y después invertimos. Eso les va a dar 9,1 ohm. 9,1 ohm debiera darles, ¿no? Pueden hacer el cálculo ahí con la calculadora y viendo que les va a dar justamente eso. Entonces, eliminamos todo lo que está a la derecha de C y de D. Todo. Eliminamos todo lo que está a la derecha de C y D. O sea, la de 2, la de 20, la de 1125, la de 75 y la de 25. Todo eso. Y aquí en lugar de poner 26 ohm, ¿eh? Ponemos 9,1 ohm. En lugar de poner 26 ohm, ponemos 9,1 ohm. Y esa de 9,1 ohm está en serie con la de 2,5 y con la de 3,4. Si sumamos esas tres, nos va a dar una resistencia total de 15 ohm. Y así entonces uno va jugando, ¿no?, con estas resistencias. De esa manera uno las va calculando, ¿no?, de a poco. Uno tiene que mirar el circuito, ¿no es cierto? Y tiene que mirar uno el circuito, ¿no es cierto? Y después tiene que ir, digamos, viendo, examinando en parte el circuito para ir viendo cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Pero hay que tener súper cuidado porque no es fácil equivocarse aquí en esta cuestión. ¿Listo? ¿Mm? Ok, ya. Sigamos.
El tercer ejercicio, este que está aquí. Dice el tercer ejercicio, un cable de cobre de sección transversal A. Ahí está indicada la sección transversal. Y longitud LCU se conecta extremo con extremo con un cable de carbono de la misma sección transversal y longitud LC. Letra A. Hallar la relación de longitudes de ambos cables para que la resistencia total del dispositivo sea independiente de la temperatura, ¿no? B. Explicar por qué esta relación solo asegura independencia de R con T para pequeñas variaciones de T. ¿Listo? ¿Cómo es posible obtener una respuesta para la letra A? ¿Bajo qué condiciones? ¿No? Y ahí nos dan los datos, ¿no?, necesarios, ¿no? La resistividad del cobre a 0, ¿no?, R sub 0, 1,7 por 10 elevado a menos 8 ohm por metro. La resistividad Rho del carbono, la Rho sub 0, 3500 por 10 elevado a menos 8 ohm por metro. Aquí me faltó algo. Ohm por metro. Coeficiente de temperatura del cobre alfa Cu, 3,9 por 10 elevado a menos 3 Kelvin a la menos 1. Coeficiente de temperatura del carbono, menos 0,5 por 10 elevado a menos 3 Kelvin a la menos 1. Esos son los datos, ¿no?, que hay que usar. Entonces, veamos cómo podemos resolver este ejercicio, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto?, mirando la figura, ¿no es cierto?, uno ve que este cable de cobre, ¿no?, y este cable de carbono, ¿no?, esos dos están en serie. Aquí la corriente va a pasar directamente por el cable de cobre y después por el cable de carbono, si la corriente va de izquierda a derecha. ¿Listo? Aquí no hay ramificación de corriente, no. La corriente no va a repartir para un lado o para otro, no. Toda la corriente que pase por el alambre de cobre va a pasar por el alambre de carbono o por las barras de cobre y de carbono. Esas entonces están en serie. Además, ¿no?, uno puede observar que la sección recta A es la misma para las dos, ¿no? Así entonces, la resistencia total de estas dos barras o de estos dos cables es la suma de ellas, ¿no? La resistencia del cobre RCU es R0CU, o sea, la resistencia que tiene a 20 grados Celsius, multiplicado por, paréntesis, ¿no es cierto?, de llave, 1 más alfa CU por T menos T0. Y lo mismo para la resistencia del carbono, RC igual R0C multiplicado por todo eso, 1 más alfa C por T menos T0. Esas son las expresiones para la resistencia como funciones de la temperatura. Estas ecuaciones nos dicen cómo depende la resistencia con la temperatura. El R0CU y el R0C son las resistencias del cobre y del carbono a la temperatura T sub 0, que es una temperatura de referencia. Usualmente 20 grados Celsius, pero también a veces 0 grados Celsius, ¿no? Y ya eso está medido, todos esos valores aparecen en los textos, ¿no? Entonces, reitero, R0CU, R0C, ¿no?, son las resistencias de referencia a las temperaturas T sub 0, ¿no? La misma para ambos.
Y el intervalo de temperatura delta T igual T menos T0 es el mismo para cada cable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar esas dos expresiones y sumarlas, porque la resistencia total es la suma de ellas. Entonces, la resistencia total RT es RCU más RC. Sumamos, ¿no? Hacemos la suma allí y ojo que hay una expresión, el resultado está dado, pero el segundo término, el tercer sumando está factorizado por T menos T0, ¿no? ¿Estamos? El T menos T0 es un factor común ahí de R0CU por alfa CU más R0C por alfa C. ¿No? Es un factor común para los dos. Por eso está factorizado ahí por esa expresión. Revisen, ¿no es cierto?, si les queda alguna duda al respecto. Entonces, ¿no? Acá, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que la resistencia total, la RT, sea independiente de la temperatura. O sea, no dependa de T menos T0. En esta expresión, el RT, la resistencia total, depende linealmente de T menos T0. O sea, RT no, es una función afín con T menos T0. ¿Listo? Entonces, para que esa RT sea independiente del intervalo de temperatura T menos T0, para que sea independiente de T menos T0, obviamente el paréntesis que está, el coeficiente de T menos T0, el coeficiente este que está aquí en paréntesis corchete, ese coeficiente debe ser 0. O sea, el R0CU multiplicado por alfa CU más el R0C por alfa C tiene que ser 0. Si ese coeficiente es 0, entonces nos queda 0 por T menos T0, 0. ¿Ven? Y así entonces la resistencia total es independiente de la temperatura. Ya. Entonces, como R0CU, alfa CU, más R0C por alfa C es 0, obtenemos que esos dos sumandos son iguales y de signo contrario. R0CU alfa CU igual menos R0C alfa C. ¿No? Y así R0CU partido por R0C nos da igual a menos alfa C partido por alfa CU. Ahí buscamos la razón entre la resistencia y nos queda que es inversamente proporcional, ¿no?, a la razón entre los coeficientes alfa. Entonces, todo esto es una consecuencia de esta parte que está aquí. Ahora vamos a la expresión R igual ρ por A partido por L. Recuerden que la resistencia R, ¿no?, depende, las expresiones anteriores nos daban la resistencia, la dependencia de la resistencia con las temperaturas. Ahora acá vamos a usar la dependencia de la resistencia con parámetros geométricos y con el tipo de material. R igual ρ por A partido por L. El ρ es la resistividad, ¿listo? A la sección, L el largo del material.
Entonces, esta expresión nos da la dependencia de la resistencia con características geométricas, sección A, largo L, y tipo de material ρ. Entonces, ¿no? Usamos, ¿no? La ecuación 1, esta ecuación que está aquí. A esta la vamos a llamar 1. ¿Estamos? Ahí, en 1, vamos a reemplazar, ¿qué vamos a reemplazar? El R0CU y el R0C. El R0CU, ¿qué es lo que es? ρCU por ACU partido por LCU. El RC, ¿qué es lo que es el R0C? Es ρ sub C por A sub C partido por LC. Y eso es igual a menos alfa C partido por alfa CU. ¿Ven? Eso es lo que hicimos. Entonces, usamos R igual ρ por A partido por L para cada cable, tanto para el del cobre como para el del carbono. Y nos queda entonces, ¿no?, esta ecuación que llamamos ecuación 2. En esa ecuación 2, las secciones A, la sección A del cobre y la sección A del carbono son la misma. ¿Listo? Sí, me repetí la cuestión esta. Aquí está repetido esto. Está repetido esto. Esto está repetido. Esto que está aquí. Lo voy a borrar. Ya. Ahora borraría escrito de más. Entonces ahora, como la sección A es la misma, ¿no es cierto?, podemos despejar LCU partido por LC. Y el LCU partido por LC nos va a dar alfa C, ¿no?, por ρ sub C. Aquí una alfa de más. Aquí. Alfa C por ρ sub C dividido por alfa CU por ρ CU. ¿Estamos? De la ecuación 2, ¿no?, eliminamos las áreas A, ACU y AC y área C. Se cancelan, ¿no? Y entonces despejamos de allí, de la expresión 2, LCU partido por LC. Nos va a dar la ecuación 3. Eso nos va a dar esta ecuación 3. ¿Listo? Esta es la que se obtiene entonces de la 2, ¿no?, cuando nosotros simplemente simplificamos las áreas. Ahora solamente basta reemplazar en la ecuación 3 los valores numéricos de alfas. Alfa C, ρ sub C, alfa CU y ρ CU. Es todo lo que hay que hacer, ¿no? Si reemplazamos esos datos que nos dan en el enunciado, se obtiene que alfa CU partido por alfa C es 264. ¿No? Y esa es la relación entonces que tiene que haber entre las longitudes, ¿no?, de estos alambres. O sea, el alfa del cobre tiene que ser 264 veces el alfa del carbono, para que la resistencia total sea independiente de la temperatura. O sea, mucho, mucho más grande que el otro. Ese es el ejercicio. Y en la letra B dice, explicar por qué esta relación solo asegura independencia de R con T para variaciones pequeñas de T. La razón está en que, o sea, este resultado que nosotros obtuvimos, ¿no?, es válido siempre que las temperaturas no sean muy altas. Digamos por lo menos menores de 100 grados.
¿no? O en el orden de los 100, pero si es muy superior a 100, esta relación deja de ser válida. ¿Y eso por qué? Eso porque cuando nosotros comenzamos a desarrollar el ejercicio, partimos con esta expresión aquí, ¿ve? La resistencia de cada cable, aquí en esta. Aquí. Ahí está la explicación, en esa parte que estoy subrayando. ¿Ve? Ahí nosotros estamos asumiendo que las resistencias, ¿no?, varían linealmente con la temperatura. ¿Ve? Que la resistencia es una función afín respecto de la temperatura. Y eso es válido para pequeños rangos de temperatura. Por ejemplo, rangos de temperaturas que van menores de 100 grados, ¿no? Cuando las temperaturas son más altas, la resistencia no depende linealmente de la temperatura, ¿no? ¿No? Entonces, esta expresión, como les dije, válida, ¿no?, para temperaturas pequeñas, menores que los 100 grados. Tienen que recordar que cuando vimos, ¿no es cierto?, esta parte de resistencia, ¿no?, ahí asumimos, ¿no?, que la resistencia R varía proporcionalmente con la temperatura, ¿no? Pero como les reitero, esta variación de R con la temperatura es una variación, ¿no es cierto?, esta variación de la resistencia con la temperatura asumida lineal es válida para pequeñas temperaturas, para pequeños intervalos de temperatura. Ojalá menos de 100 grados y unos cuantos grados bajo cero, pero no tanto. ¿Listo? Generalmente uno toma el intervalo 0-100. 0-100. Ya cuando la cosa es más de 100, va cambiando drásticamente para algunos y otros materiales. Las resistencias no son proporcionales a las temperaturas, ¿no? Ya, estaríamos listos con todo el ejercicio. Hay algunos ejercicios, ¿no?, que yo hice para esta primera parte de la clase, ¿no? En la segunda parte de la clase, ¿no?, vamos a continuar con el tema. Hoy me quedan todavía 2 temas pendientes, pero no es muy largo, es cortito. También va a ir con algunos ejercicios que vamos a ir a tratar de ir resolviendo. ¿Listo? Vamos a ir ahora a tomar un café, ¿no?, unos 10 minutos, 9:25. A las 9:35 volvemos. Si hay alguna pregunta que hacer.